La organización de las Jornadas de Historia Militar de Extremadura consideró que la forma de visualizar uno de los objetivos marcados, el valorar el pasado y presente militar de Extremadura, y también el difundir a los ciudadanos de Badajoz el amor por su historia, sería mediante la experiencia de una persona conocida que por su trabajo hubiera tenido que profundizar en la historia militar de Extremadura. Y nuestro conferenciante lo ha hecho a fondo y muchas veces, durante la fase de preparación de sus numerosas obras de novela histórica. Jesús Sánchez Adalid es sacerdote y ejerce, pero también es doctor en Derecho y ejerció como juez. Es académico de número de la Real Academia de las Artes y de las Letras de Extremadura y actualmente dirige la biblioteca de dicha institución. Y en la parte que ahora más nos afecta, es escritor de novela histórica de reconocida trayectoria, con premios tan importantes como el Premio Fernando Lara de Novela en 2007, Premio Alfonso X el Sabio de Novela Histórica en 2012 o la Medalla de Extremadura y la Medalla de Oro de Villanueva de la Serena, ciudad en la que se crió, aunque es donbenitense de nacimiento. Hoy va a hablarnos de una figura casi mítica entre los aficionados a la historia militar española de los siglos XV y XVI, un cacereño que fue capitán y maestre de campo de los tercios y tiene mucha relación con una de las unidades militares de esta plaza, el Regimiento Antiguo Tercio de Saboya, Álvaro de Sande. Don Jesús. Buenas tardes. Pues por mi parte también reconocer que ha sido una buenísima idea hacer en la ciudad de Badajoz unas jornadas de historia militar. Creo que no puede ser más adecuado. Si miramos la imagen de Badajoz, vemos indudablemente una ciudad fortificada que habla de historia y también nos habla de defensa. Hasta la Catedral de Badajoz es un gran edificio militar. Esa torre lo indica y lo mismo sucede con la Concatedral de Santa María de Mérida. Yo creo que la ciudad tiene derecho a reivindicar ese pasado con el cual tenemos que disfrutar y no juzgarlo sencillamente desde un punto de vista sociológico o político, sino verlo como lo que es, como que forma parte de la ciudad de Badajoz, está en su entraña, tiene grandes personajes, además de un valor impresionante que están relacionados con esos momentos bélicos que han configurado la esencia de esta ciudad. Bueno, cada ciudad es conocida por sus elementos identitarios y Badajoz, pues desde luego, como plaza fuerte militar, pues siempre ha sido así. Y les agradezco muchísimo de corazón que hayan pensado en mi persona, humildemente, en que venga yo a abrir estas primeras jornadas, a las que desde luego, si me vuelven a invitar, acudiré encantado. Aunque ahora no vamos a ninguna cosa, pues a esto no podía decir que no. Y es prácticamente lo único que voy a hacer. Tengo una única conferencia en Huelva, en el Centro de Estudios Históricos Andaluces, que no puedo decir que no, y una comparecencia que tuve en la universidad y poco más. Pero esto desde el principio me pareció que era una buenísima idea y quiero volver a repetirlo una y otra vez. Y voy a aprovechar también aquí para poner a disposición de la asociación que la organiza y de los patrocinadores la Asociación de Escritores por la Historia, que la configuramos un número de escritores, entre los que están Santiago Posteguillo, José Calvo Pollato, Arturo Pérez Reverte, José Luis Corral, Almudena de Arteaga, Isabel San Sebastián, Antonio Pérez Henares, en fin, todos novelistas históricos que estamos comprometidos en hacer lo que ha dicho mi general, que es buscar elementos identitarios de nuestra patria para sacarlos a la luz, no haciendo un juicio sobre ellos, sino para que sean conocidos y porque muchos de ellos lo merecen. Como este personaje, cómo no, tan desconocido por tanto tiempo por los extremeños, mi querido don Álvaro de Sande. Y digo mi querido porque formó parte de mi tarea de escritor durante varios años, en la escritura de 3 novelas a las que le debo mucho, que son El cautivo, La sublime puerta y El caballero de Alcántara, cuyo personaje es Luis María de Monroy Villalobos, un personaje real que encontré en los libros de cautivos del monasterio de Guadalupe y al cual pude seguir y que él, como de la mano, me llevó
al que había sido su jefe militar principal, don Álvaro de Sande. Y cuando me encontré con el personaje, inmediatamente pensé que él solo merecería una novela. Pero cuando me puse a trabajar sobre el mismo, me di cuenta que no era una novela, sino 10 quizá o más, porque la hoja de servicio de don Álvaro de Sande es impresionante. Desde el principio hasta el fin, hasta sus 84 años que estuvo activo en el siglo XVI. Ustedes saben lo que es eso, en una época en la cual la edad media de vida era 45 años, es el doble. Por lo tanto, es un titán. Estuvo cautivo, fue herido varias veces. Su historia militar, les voy a remitir ahora a ella, si tienen curiosidad, para que se la lean, porque está toda entera preñada de nombres, de fechas, de acontecimientos históricos muy singulares que pueden ir rastreando, hoy gracias a Dios, a través de Mr. Google, y después de que consiguiéramos que se hiciera una buena biografía que estuviera en Wikipedia. No soy muy amigo de Wikipedia, pero es la forma de que nuestros jóvenes extremeños también y el que tenga simple curiosidad pueda acceder. Yo la he vigilado, la he estado vigilando siempre, la biografía de Álvaro de Sande, y es bastante fiel. Por lo tanto, yo, si me permiten, voy a prescindir de todo ese saco de acontecimientos históricos. A veces pensamos que la historia son solo nombres, fechas, lugares, referencias geográficas y batallas. Es eso, pero es mucho más. La tarea del escritor, del novelista histórico, es reconstruirla, es decir, llenarla de voces, de personajes, de sentimientos. Yo tenía que hacer el esfuerzo a través de mi imaginación de emprender ese viaje mágico, irme al pasado y tratar de descubrir cómo, en la medida de lo posible, si es que se puede, cómo pensaban aquellos personajes, por qué estuvieron ahí, por qué fueron sus vidas de esa forma y no fueron de otra, y cómo era aquella España, la España de don Álvaro de Sande. Y me quedé verdaderamente asombrado. Para un escritor, el encuentro con el siglo XVI, que es muy fácil, por otra parte, dentro de las dificultades que encierra, pues es una auténtica maravilla. En primer lugar, es el comienzo del siglo de oro de las letras y las artes de España, nuestro siglo de oro. Hay tantos escritos, tantas crónicas, tantas biografías, simples cartas, largos epistolarios, que nos dan mucha referencia de los personajes de aquella época. Don Álvaro de Sande es contemporáneo de Santa Teresa. Santa Teresa era una mujer que fue autobiógrafa, escribió su propia vida. ¿Por qué tuvo esa curiosidad y ese interés? Es un misterio todavía para los exegetas de la literatura. No lo sabemos, no se le había ocurrido a nadie antes, solamente a San Agustín, y es mucho más extraordinario que lo hiciera una mujer. Ojalá don Álvaro de Sande hubiera tenido tiempo, que no lo tuvo, para poder escribir su autobiografía. No lo tuvo, porque tuvo que hacer muchas cosas y cosas grandes en su vida. Pero gracias a Dios encontró una persona contemporánea que biografió todos sus acontecimientos, todos sus hechos. Este es Fiogleta. Hay solamente dos, se conservan solo dos biografías de Álvaro de Sande. Una está en la Biblioteca Nacional. Cuando quise acceder a ella a través de un préstamo interbibliotecario, yo entonces no llevaba la biblioteca de la Academia de Extremadura, que hubiera sido mucho más fácil. Al ser el bibliotecario de la Real Academia de las Artes y las Letras, pues la Biblioteca Nacional me hubiera dejado la biografía, pero yo temía que no me la dejaran y no me podía desplazar a Madrid para estar investigando allí. Y al final, por un préstamo interbibliotecario, conseguí acceder a ella y me pude enterar de lo que había sido la vida de don Álvaro de Sande. El personaje es fascinante. Es hijo de otro Álvaro, que era el señor de Balondo. Incluso el lugar donde nace don Álvaro de Sande merece ser visitado. Ahí hay otro importante enclave militar, el gobierno militar de Cáceres de toda la vida. Al lado, en el Palacio de Sande, la Torre de Sande, que ha sido un restaurante muy conocido, hasta hace muy poco que ha cambiado de manos, y me parece que lo ha tomado una familia de restauradores muy conocidos, los dueños de Atrio.
Pues ahí, en esa torre, en la Torre de Sande, nació don Álvaro y fue bautizado en la parroquia de San Mateo, que está al lado. Estoy hablando de la plaza de San Mateo, que está en el corazón del casco antiguo más hermoso de España, que es sin duda el de Cáceres. Y ahí está el libro de bautismos de la parroquia, en cuyo libro segundo está la partida de bautismo de don Álvaro. Y ahí al lado están las de sus hermanos y están también las de sus sobrinos, en fin, la de su hijo y la de tantos otros personajes que todos ellos fueron militares. Es verdad que don Álvaro en un principio no fue militar, es curioso, habiendo sido un guerrero toda su vida. Al principio fue cura, fue eclesiástico, y a eso dedicó la primera época de su vida. Se ve que, como solía suceder en las familias, siempre, las familias nobiliarias, siempre tendían a que un hijo hiciera la carrera militar y otro hiciera la de la iglesia. Y a él le correspondió el lugar equivocado, porque no tenía vocación y tuvo que pedir la dispensa al obispo, al ordinario, para que le dejara acompañar a uno de los tercios, y ahí es donde comienza, a un regimiento de 600 hombres que fueron a Sicilia, y es donde empieza su vida militar. Él quedó asombrado, pero no quedó asombrado él, quedaron asombrados sus jefes, que eso es lo impresionante en la vida de Álvaro de Sande, porque la hoja de servicio toda impresiona, es fascinante. Se fija en él hasta el propio emperador Carlos I, que el emperador Carlos I era también un gran guerrero, a diferencia de su hijo Felipe II, que siempre vio la guerra desde lejos, cuando tuvo que enfrentarse al mayor conflicto militar, los dos mayores conflictos militares que tuvo. El primero fue contra los moriscos, como recordarán en la Guerra de Granada. Estoy prescindiendo de los conflictos de Europa. El primero fue en la Guerra de Granada, que describieron también los hermanos Hurtado de Mendoza en una magnífica crónica que les aconsejo que lean, porque se van a enterar realmente de lo que fue la Guerra de Granada. Y Felipe II venía a la guerra, parece ser que convencido, y al final se quedó en Guadalupe, y un poco más adelante no pasó de Córdoba. Y tenía sus motivos. Había sido muy consciente desde pequeño de las grandes batallas de su padre y supo que estuvo en peligro el emperador muchas veces, aun siendo el personaje central en las tropas imperiales, y sin embargo estaba siempre cerca de las flechas, de las balas, incluso de las balas de cañón. Felipe II, la única batalla que estuvo en su vida, vio muy de cerca a una cantidad enorme de muertos, vio la ciudad ardiendo, fue la batalla de San Quintín, y vio las gentes aterrorizadas que huían en todas direcciones, y la carnicería y el saqueo que se produjo después. Esto hizo que él se hiciera una configuración mental de lo que era la guerra, que aunque sabía que era necesaria, porque entonces, claro, primaba aquella teoría que venía de San Agustín, que era el bellum justum, la guerra justa. Sabía que era necesaria para poder mantener el imperio de su padre, pero él dijo, será necesaria, pero yo no voy a estar allí, enviaré siempre a un buen general. Y así sucedió, que cuando llegó la Guerra de Granada, pues no fue él, se quedó en Guadalupe, y cuando fue la gran batalla de su vida, la batalla de Lepanto, pues fue su medio hermano, como bien saben todos, don Juan de Austria. Pues el emperador Carlos I era siempre muy consciente de los hombres que tenía a su servicio, y sobre todo de los que tenía a su servicio en la guerra. Y se fijó, y le hablaron muy bien de este extremeño intrépido, que todavía, por cierto, era clérigo, y ya iba al frente de 600 hombres. De manera que lo puso al frente de las tropas de Argel, en aquella batalla que ganó el emperador y que está tan maravillosamente ilustrada en esos tapices que están en los Reales Alcázares de Sevilla. No sé si lo han visto, ¿no? Una auténtica preciosidad de tapices donde se ve al emperador al frente de su ejército. Y estuvo 3 veces más en Túnez, volvió a Sicilia, hasta que es nombrado. Ya digo que voy a prescindir de todo esto para contarle el por qué creo yo que don Álvaro de Sande hizo todo esto.
para ser el jefe de todos los ejércitos de Italia, para acabar siendo finalmente el maestre de campo del llamado Tercio Viejo de Lombardía, después de Saboya, del cual viene este regimiento número 6. Por lo tanto, el lugar más adecuado hoy para hablar de don Álvaro de Sande, además de Cáceres y además del pueblo de Valdefuente, del cual era marqués, es este lugar, la ciudad de Badajoz, puesto que aquí hoy está el regimiento Saboya, que es heredero de aquella tropa de españoles, de aquel tercio magnífico de españoles que tantas glorias le dio al imperio español. Estuvo en la batalla de Mulver, estuvo en la batalla contra la Liga de Esmalcalda, cuando los príncipes electores, y los dos momentos, de tres momentos, pero sobre todo hay dos momentos decisivos en su vida, que son la defensa de Malta. Malta, como saben, estaba en poder de los caballeros de Malta, la Orden de San Juan. El emperador Carlos I le había dado la isla porque sabía que eran aguerridos, que eran abnegados y que iban a estar ahí al pie del cañón, nunca mejor dicho, para evitar que los turcos llegaran a la costa de España, que era, saben ustedes que el turco quería reconquistar todo lo que había sido el Imperio Romano. Primero lo había conseguido con Bizancio, el Imperio Romano de Oriente, y su pretensión era llegar a Roma y, cómo no, a todos los territorios de lo que se llamaba el Imperio Cristiano, que al final era el Sacro Imperio, porque Carlos I tenía el título de César Imperator, y así es como aparece en muchas monedas de la época y en los frontispicios de muchos edificios imperiales. Y ellos querían, según su conciencia, se veían obligados a recuperar el Imperio Romano y hacerlo islámico entero. Pueden imaginar cómo sonaba en los sonidos de los jóvenes y no jóvenes españoles, cuyos abuelos, muchos vivían todavía y habían culminado la Reconquista. Cómo sonaba en los oídos de aquellos españoles que habían esforzado durante generaciones y generaciones la recuperación del territorio de la península ibérica, dejando al lado las consideraciones de cualquier tipo que no vienen aquí al caso, pero el que después de culminar esta empresa que duró tantos siglos, al final solo pensar que volviera a ser el territorio islámico se le ponían los pelos de punta. Y esta fue la gran preocupación del emperador Carlos I. Él aglutinaba esta preocupación del Occidente porque se consideraba responsable del fin del mundo. Y ese fin del mundo conllevaba una profecía. El emperador sería lo que fuera, pero se consideraba profundamente cristiano. Hasta en el momento final de su vida, el lugar que elige, su retiro aquí cerca en Extremadura, y la forma de morir en un cenobio para reconciliarse con Dios y para pedir perdón por todos sus pecados, nos dan una idea del tipo de persona que era. La profecía era la siguiente: id y predicad el Evangelio hasta el confín de la tierra. Era así como se traducía ese Evangelio de la Vulgata, de la Biblia Vulgata. Y el fin de la tierra era Finisterre. Finisterre es nuestra costa atlántica, es decir, la Galaecia, la Lusitania, lo que es ahora Portugal. Y se entendía que más allá no había nada. De ahí venía aquello de non plus ultra, si recuerdan, no más allá, que después cambió la configuración y la forma iconográfica de nuestro escudo con el plus ultra. Porque se pensaba que la Tierra era plana y que si los barcos seguían en esa dirección por el océano, al final se caerían al vacío. Esto lo cambió por completo el descubrimiento del Nuevo Mundo, el viaje de Cristóbal Colón y los siguientes viajes de tantos navegantes nos dieron una idea diferente, aparte de los grandes viajes de Vasco de Gama y después la efemérides que celebrábamos el año pasado, la Vuelta al Mundo, etcétera. Pero esa era la concepción que se tenía. Y si después de haber hecho todo ese trabajo de siglos, después de haber atravesado una frontera
de gran significado, como había sido el primer milenio, el que el Islam al final llegara a dominar todo el territorio de Occidente, se consideraba un gran espanto. Esta era la gran preocupación del emperador, pero es que había otra preocupación no menor, y la otra era la herejía, porque él consideraba que el enemigo lo tenía fuera, lo tenía en el Mediterráneo, pero también lo tenía dentro con los herejes. Esto hace que las energías de la población, de los españoles, durante muchas décadas estuviera orientada en esas dos direcciones: la lucha contra la herejía y la lucha contra el Islam, contra el turco. Los españoles se sentían designados por un designio divino, por la providencia, para poder defender el occidente de estas dos grandes amenazas. Yo creo que no sospechaba todavía siquiera, el emperador pudo irse dando cuenta después de que se le abría otro gran escenario, más allá del océano, un escenario inesperado. Todavía Felipe II ya empezó a darse cuenta de que quizá la providencia le estaba pidiendo algo más, y era que el imperio llegase incluso a los territorios del sudeste asiático. Las Filipinas se llaman Filipinas por Felipe II, y en aquella época es cuando los jesuitas emprenden viaje hacia China y después a Japón a través de Goa. Ahí está, por ejemplo, nuestro gran evangelizador Francisco de Javier. Todas estas historias de viajes, de lugares, de grandes hazañas, la amplitud del mundo, la sorpresa de los diversos puertos y lugares, pues llenaba la cabeza de toda la juventud de aquellos tiempos y produce personajes como Teresa de Jesús, que hemos nombrado antes, o como el propio Cervantes. El padre de Cervantes era íntimo amigo del padre de don Álvaro de Sande. Habían sido muy amigos. Y después fue muy amigo de don Álvaro de Sande. Y él fue el que consiguió que Cervantes fuera al tercio de Nápoles. O sea que la relación incluso aparece ahí, parece misteriosa, pero es real. Y es bastante reconocible en algunas cartas y en algunos documentos. Pues bien, esta gran inercia, este gran trabajo, este gran esfuerzo de todas aquellas generaciones, llegaba incluso a pretender la conquista de China. En la misma época en que don Álvaro de Sande estaba luchando en la batalla de los Guelbes, se le presentaron aquí a Felipe II, unos aventureros portugueses y pacenses. No sé si conocen esta historia, que es fascinante. Uno de ellos se llamaba Velloso, sería Veloso, porque es un apellido portugués, para proponerle que acabara siendo emperador también de China. Envió 3 barcos. Estos 3 barcos intentaron una empresa parecida a la conquista del Nuevo Mundo, pero en el sudeste asiático, que dieron la vuelta a África por el Cabo, por Goa, como se solía viajar, y llegaron al final a Sutokai. Yo he visitado la antigua ciudad de Ayutthaya, las ruinas de Ayutthaya, donde estuvieron aquellos españoles. Allí sufrieron peripecias 1000, entre otras el martirio chino, que de ahí viene esa expresión que conocemos todos, porque les hicieron pagar, ¿no?, la pretensión. Pero eran tan inteligentes, yo no sé qué tipo de sagacidad o de ingenio tenían aquellos personajes del siglo XVI, que acabaron metiéndose en el bolsillo a algunos de los caciques y jefes principales de los territorios, los pelearon a unos con otros, una cosa parecida a lo que solían hacer en México o en el Perú, y se escaparon por los pelos. Pero tuvieron que volver a España muy disminuidos, muy desmejorados, para poder contar el triste final de la peripecia, y aún así todavía tenían empeño de volver a convencer otra vez a Felipe II de que se iniciara la empresa. Les cuento esto porque nos da una idea de lo que podía pasar por la mente de un hombre que rondaba los 30 años y que se iba a pasar los 54 años siguientes de su vida luchando en diversos escenarios, en montones de batallas,
teniendo que soportar pandemias, teniendo que soportar asedios. El asedio de la batalla de los Guelbes es terrible, terrible. Visité los Guelbes antes de escribir mi novela El cautivo y me quedé sorprendido porque el castillo de Zgerba, que es el nombre originario del castillo, llamado aquí en las crónicas de los Guelbes, que defendió don Álvaro de Sande, está en la isla de Yerba. Hoy es una isla turística llena de apartamentos y de playas. En aquella época era un lugar un poco áspero, lleno de cañaverales y de higueras y poco más. Y sin embargo los españoles estaban empeñados en defender un castillejo, un pequeño castillo que habían edificado los catalanes, bueno, el reino de Aragón, 200 años antes, y que consideraban una plaza española, una plaza del imperio. Y allí estuvieron solo 3.000 hombres defendiendo el castillo de los Guelbes frente a 40.000 turcos. Y como era de esperar, pues finalmente los turcos acabaron entrando. Esto le valió el cautiverio a don Álvaro de Sande, que estuvo en Constantinopla cautivo 5 años, los peores años de su vida, según dice él en varias cartas, por la humillación tan tremenda que sufría. Fue a través del rey de Francia, que como saben, aunque era enemigo del emperador, sin embargo, el rey Francisco I era muy amigo de los turcos, el que a través de unos emisarios pagó 60.000 escudos para que fuera liberado don Álvaro de Sande. El emperador tenía clarísimo. En esta época era ya Felipe II, vivía todavía el emperador, pero tenía clarísimo que a don Álvaro de Sande había que sacarlo de Constantinopla, lo que hoy es Estambul, por una deuda de gratitud grande que había con él por su valentía y también porque era un personaje que seguía siendo necesario, como demostraría después, por el conocimiento que tenía de las maniobras de los turcos y del Mediterráneo. Se había convertido en un gran estratega. Después de ser liberado, defiende del ataque de los turcos la isla de Malta. Esto fue una de las grandes hazañas de la cristiandad. Si estudiaron de pequeño en el instituto o en la universidad aquella obra de la Maltea, una de las grandes obras del siglo XVI, ¿no? Un poemario larguísimo, muy aburrido, por cierto, y trata sobre aquello. El acontecimiento de la batalla de Malta, igual que el de los Guelbes, les dio una idea a la gente de aquel tiempo de que la valentía y el arrojo de aquellos soldados era invencible, era tremendo. En la primera de las batallas, en la de los Guelbes, murieron 5.000 soldados españoles. La mayor parte de ellos eran extremeños, andaluces y castellano-manchegos. La recluta de aquel tercio, que era el tercio de Sande, el tercio viejo de Saboya, la hizo Jerónimo Golfín. Jerónimo Golfín era uno de los sobrinos de don Álvaro de Sande, quizá el sobrino más parecido a él. Murió en la batalla de los Guelbes, pero él recorrió toda Castilla-La Mancha. En Castilla vivía muy poca gente por aquella época, no había juventud apenas, estaba muy envejecida, era un gran territorio vacío. Las grandes vegas de los ríos eran las que estaban pobladas, como estas zonas. Había muchos pueblos, grandes pueblos. La referencia que tenemos los extremeños son esas grandes iglesias que hay en muchos de nuestros pueblos, que parecen iglesias de grandes ciudades, sin embargo los pueblos no son tan grandes, porque estaban previstos después de la Reconquista para que viviera ahí mucha más gente. Murieron los 5.000 y se quedaron allí todos los cadáveres, no se podían traer, las guerras eran así. Los turcos con las cabezas hicieron una torre, la torre de Borg el Rux. Esa torre estuvo hasta el siglo XIX en la playa de la isla de Zgerba. Imagínense una torre hecha toda con cráneos. Y yo pude encontrarme, cuando estuve en Túnez y visité el castillo, si van alguna vez a la isla de Zgerba, no duden en visitar el castillo, que está en pie, se conserva muy bien. Y dentro hay unos grabados y hay referencia a aquella batalla. El bey, que era el gobernador turco, colocó
esa gran torre ahí para que se viera desde el mar y para que los españoles desde entonces siempre tuvieran miedo. Tenía una idea ejemplarizante. El caso es que eso duró ahí durante años y años, décadas, siglos. Y ya sería en 1840, cuando los franceses tenían el protectorado de aquella zona, de todo Túnez, cuando el gobernador francés, que también se llamaba Bey, ordenó que se quitara la torre porque era una cosa desagradable. Pero yo pensé que una torre tenía 16 metros de alto. No podía haber desaparecido sin más. ¿Qué podían haber hecho con ella después de derribarla? Pues estaría enterrada en la arena. Y le pregunté al director del museo, que está en el castillo llamado de los españoles, si me podía dar una referencia, porque él tenía que saberlo, era investigador y tenía que saber dónde había estado la torre. Y no me lo quería decir, no sé por qué, tenía una prevención, tenía como un temor en decirme dónde estaba aquella torre. Le expliqué que era extremeño, que seguramente ahí había antepasados míos, en fin, le conté una historia y al final me lo permitió. Me indicó dónde estaba el lugar y daba la casualidad que había allí unas máquinas que estaban preparando lo que iba a ser como una especie de estadio, un lugar grande, abierto, allanada la arena, las dunas, para que ahí se hicieran representaciones para los turistas, camellos, una especie de campamento, danzas, dar una cena a estos centros de interpretación que se hacen para el turismo. Pero estaba todo removido y efectivamente allí estaban los pedazos de los cráneos y muchísimos huesos que estaban esparcidos en un espacio de más de 100 metros cuadrados, quizás bastante más. Yo miré solamente una zona y recogí algunos de los huesos que me traje, por cierto, a España, lo que fue una inconsciencia absoluta, porque si en el avión o en cualquier sitio hubieran descubierto que llevaba unos huesos, que hubieran pensado de dónde traía esos huesos, de dónde los había sacado. Pero yo en ese momento no lo pensé, solamente pensé que eran de los tercios españoles y que me los tenía que traer de alguna forma, y todavía los tengo en mi casa. Les quería haber dado sepultura en algún sitio, pero no quiero desprenderme de ellos. Y son de la torre Borg el ruso. Pues allí, aquello fue un desastre, porque la batalla la perdieron, el desastre de los Gelbe, y como digo, fueron hechos cautivos. Pero el hecho de que fueran hechos cautivos y llevados a Constantinopla hizo que algunos de ellos se convirtieran después en espías, es decir, que se informaran muy bien y aprendieran la lengua. Y fueron después los espías de Felipe II, que en esto fue un avanzado. Y gracias a estos espías se pudo saber la fecha exacta en que los turcos querían asediar y atacar la isla de Malta. Y ahí sí vencieron los españoles. Con un arrojo, Álvaro de Sande tenía ya 70 años, con un arrojo impresionante, y consiguieron echarlos de Malta, los que habían desembarcado, y esto valió que sonaran las campanas de Roma, y el Papa llamó a todos los soldados, fueron a Roma, los recibió en la plaza de San Pedro y le entregó 3 espinas de la reliquia de la corona de Cristo a don Álvaro de Sande, que ha conservado la familia durante años, porque yo conozco a los descendientes de don Álvaro de Sande, y no puedo nombrar a uno porque es muy famoso y no debo nombrarlo, pero algunos sí, y por eso he tenido conocimiento, ¿no?, de algunas de estas historias. Don Álvaro, después de esto, todavía participó en la batalla de Lepanto, a pesar de su edad. No estuvo presente en la batalla porque ya no podía. Seguramente estaría bastante disminuido en fuerza físicamente, pero sirvió como estratega, dio su opinión, estuvo en el Gran Consejo Militar que preparó la Santa Liga, allí aportó su experiencia, sus conocimientos militares. Y bueno, y en cierto modo pues también fue uno de los que consiguieron la victoria. Su vida termina como virrey de Milán. El rey Felipe II le concedió 2 títulos, primero el título de Marqués de la Piovera y después el título de Marqués de Valdefuente. Él no pudo ya hacer uso de ese título porque murió en Milán y está enterrado en Milán. Pero su hijo, Álvaro de Sande, que fue primer marqués de la Piovera, porque él sí recogió el título, edificó un palacio en Valdefuente. Si tienen la oportunidad de ir a Valdefuente, que está muy cerca, se va muy bien, en la carretera de Mérida a Cáceres, se desvían un poco a la derecha y ahí van a encontrar un pueblo que les va a encantar, porque es una preciosidad,
pueblo del siglo XVI, magníficamente conservado, y en el centro del pueblo está el palacio de don Álvaro de Sande, el palacio del marqués de Valdefuentes. Y creo que me he ido por las ramas y que me he pasado de tiempo, ¿verdad? ¿No? Estoy todavía en el sitio, ¿no? Pero más o menos. Bueno, lo que quería decirle es que es una auténtica pena que estos personajes no cuenten con su estatua, con su placa, con el lugar donde cuando visitemos las ciudades, cuando visitáramos, por ejemplo, la plaza de San Mateo de Cáceres y estuviéramos cerca de la torre de Sande, no hubiera allí un caballero vestido, un caballero enjuto, delgado, lamido por el tiempo, ¿no? Que representara esos españoles que estuvieron recorriendo permanentemente el Mediterráneo con una idea en la cabeza y otra en el corazón, y era que el Islam al final hubiera dominado todos estos territorios, nos hubiera dado una vida muy diferente a la que tenemos. Bueno, este es un juicio un poco arriesgado, pero es lo que se consideraba realmente en aquella época, era la forma de pensar de todas aquellas generaciones que eran herederas directas de la Reconquista. Cuando don Álvaro de Sande nace en el año 1498, hacía apenas 6 años que se había tomado, se habían entregado las llaves de la última ciudad de lo que había sido el Al-Ándalus, la ciudad nazarí de Granada, a los reyes católicos. Y la última reflexión que a mí me suscita todo esto es que debemos conocer nuestra historia sin eludir a estos personajes. Nunca podremos saber realmente cómo pensaban de verdad, si en el fondo eran buenas o malas personas. Pero lo que sí podemos saber es que hicieron muchas cosas y en esas cosas también se encierra un poco lo que somos nosotros, porque todos somos herederos de algo. No hemos venido por arte de magia al mundo, sino que llevamos nuestra sangre, nuestra lengua, nuestras identidades, nuestra forma de ser, y todo eso viene, cómo no, de nuestros antepasados. Muchas gracias.